Hola, bienvenido. Espero que tengas un lindo día y te encuentres muy bien. En el podcast de hoy les traigo el cliché de los podcasts. Hablar sobre un podcast. Mejor dicho, ¿qué es un podcast? Porque en estos días que empecé a hacer podcast, en verdad no sabía la definición exacta de lo que era un podcast. Entonces leí un poco de información, la procesé 5 segundos y les traigo este audio. Primero lo primero, ¿qué es un podcast o un podcasting? Yo claramente lo intentaría definir como un formato de archivos multimedia que solo van mayormente de audios y se pueden exportar a video, como en este caso, para su distribución online, que sería YouTube. Es decir, que por lo general es un archivo de audio de larga duración, con un contenido en específico y algunas veces, para acompañar este contenido, usan efectos de sonido, música y también leí de que los podcasts pueden contener imágenes que acompañen el contenido. Es casi como un show de radio, pero lo cool de los podcasts es que los puedes descargar o escuchar cuando vos quieras y cuantas veces quieras también. Todo eso va de la mano de que se distribuye y se descarga de manera online. Ahora, la palabra podcast es algo rara. Al menos yo no tenía idea de dónde provenía hasta que leí que es una combinación de dos palabras. Del iPod, que es un artefacto que ya no se usa, creo que más o menos en el año 2000 al 2005 aproximadamente, se usaba el iPod para escuchar música o ver videos. Y la palabra broadcast, que es una manera de decir difusión masiva a través de redes informáticas. Entonces, la combinación entre la palabra iPod y broadcast sería podcast. Alusión a archivos multimedia, mayormente audios, que se podían esparcir masivamente a través de Internet. Cuando hablamos de lo que puede tener un podcast, me entran varias interrogantes, porque si un podcast puede tener imágenes, eso quiere decir que los creadores de contenido de YouTube, cuando hacen tops o videos hablados y solamente muestran audio e imágenes, ¿esos también se llamarían podcasts? Porque un podcast puede ser informativo o simplemente para entretener, y en este caso sería entretenimiento y con imágenes, y como también se puede acompañar de efectos de audio o música, también podríamos decir de que estos videos que vemos en YouTube pueden ser podcasts. Esto sí es verídica la información que leí, que los podcasts pueden llegar a tener imágenes, porque hasta donde yo sabía antes de leer esa información, simplemente se trataba de audio. Sí, puede contener música, sí puede contener efectos de sonido, pero me quedó esa interrogante si al tener imágenes ya se convierte en un video, y me entró esa duda de si esos videos se llamarían podcast o no. Entonces es ahora cuando acudo a ustedes. Y si tienen la respuesta a esta pregunta, pueden dejarla en los comentarios, así yo también me entero si los videos normales se pueden llamar podcast o no. Ahora que más o menos sé o sabemos la definición de podcast, voy a empezar a contarles por qué me gusta más este formato que el video normal para crear contenido en YouTube. Y la principal causa, no les voy a mentir, es porque soy demasiado vaga. Comparando un podcast con hacer un video, hacer el podcast es mucho más fácil y menos estresante que hacer el video. Y esto lo digo porque a la hora de hacer el video hay muchas cosas que tener en cuenta. Desde cómo te ves ese día hasta la iluminación que hay, tener en cuenta si se escucha bien o no. Y después el tema de edición, de que si es un video para YouTube hay que hacerlo entretenido. Y hay que sobre recontra editarlo para que los niños estén entretenidos. Entonces, teniendo todas esas cosas de qué preocuparme antes de hacer un video y después de hacer un video, me quedo mejor con hacer un podcast, que simplemente es yo hablando al micrófono y editarlo muy leve para que el audio se escuche mucho mejor y subirlo a internet donde ustedes me escuchan. Hoy aprendieron varias cosas. ¿Qué es un podcast? ¿De dónde viene la palabra podcast? ¿Qué es lo que contiene un podcast? Y lo más importante de todo es que soy muy vaga. Este audio llega a su fin. Acuérdate que tenés toda la libertad para comentar y suscribir. Hasta la próxima.